En este capítulo vamos a tratar el arte barroco en Europa. Empezamos hablando de su origen y expansión. La cuna del barroco es Italia, y concretamente la ciudad de Roma. De ahí se expandió por toda Europa y se crearon diversas escuelas: la italiana, la alemana, la holandesa, la flamenca, la francesa y lo que es el siglo de oro español, que fue la época más boyante de la cultura española. El barroco es un arte íntimamente ligado al poder. Aquí en la derecha vamos a hablar precisamente de estos temas, del poder y el barroco, cómo están íntimamente relacionados. El barroco es el arte del poder establecido. Trabaja por y para el poder. En un principio trabaja para la Iglesia porque, después del Concilio de Trento, la Iglesia potenciaba a los artistas barrocos y el barroco se convirtió en un elemento propagandístico de la Contrarreforma. Luego trabajó para la monarquía absoluta. Los monarcas contrataban artistas que realizaban palacios, jardines, plazas, fuentes, esculturas y pinturas, y las obras lo que hacían era reflejar la grandeza de la monarquía. Y también trabajó para la alta burguesía, ya que estos encargaban a artistas la realización de cuadros y mansiones para demostrar su poder. La diferencia entre el Renacimiento y el Barroco es que el Renacimiento buscaba el equilibrio y la simetría, mientras que el Barroco lo que buscaba era el movimiento y la complejidad. Por tanto, el objetivo principal del artista era ya emocionar y sorprender al espectador con sus obras. Las características fundamentales de las obras barrocas son las siguientes. Se representan como un decorado teatral. En ellas hay una combinación espectacular de colores, también de materiales y unos efectos de luces y sombras en las pinturas tremendos. Hay un gusto por lo sorprendente y lo anecdótico, se crean ilusiones ópticas, se representa la realidad tal y como se ve, muy realista, y hay un desequilibrio y exageración en casi todas sus obras. Por eso podemos decir que al abuso de la ornamentación y el recargamiento en el arte se le llama barroquismo. Vamos a ver ahora unos ejemplos de barroco en arquitectura, escultura, pintura y otras artes. Esto sería un ejemplo de barroco, la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma. Otro ejemplo de barroquismo sería el Palacio de Versalles. En escultura, Apolo y Dafne de Bernini. O el Milón de Crotona de Pierre Puget. En pintura, San Jerónimo escribiendo de Caravaggio. O las Tres Gracias de Rubens. En otras artes, como por ejemplo la literatura, se caracteriza por el escepticismo y el pesimismo, con una visión de la vida planteada como lucha, sueño o mentira, donde todo es fugaz y perecedero, y donde la actitud frente a la vida es la duda o el desengaño, y la prudencia como norma de conducta. El lenguaje suntuoso y recargado, se usan figuras retóricas, y los géneros principales son la novela utópica, la poesía bucólica y el teatro. En música también es muy recargada y es una época de grandes compositores clásicos. Y en danza, esta no era considerada como un arte, sino más bien como un pasatiempo, y era un acompañamiento de otros artes como el teatro o la música, pero poco a poco empezó a cobrar más importancia. Y en último lugar hablaremos de la pintura barroca, sus elementos comunes, las escuelas que hubo y la época del gran siglo de la pintura holandesa. Sus elementos comunes son los siguientes. Por una parte hay un triunfo del color sobre el dibujo. Las manchas de color son las que crean las formas, los colores son vivos y cálidos y la técnica utilizada es el óleo. Luego hay una preocupación por la luz.
uso de la técnica del claroscuro, de las luces y las sombras y de la profundidad de las composiciones. Hay un afán por el realismo, por representar la realidad tal y como era, por eso se usaban modelos reales, es decir, personas que hacían de modelos. Y hay un interés muy importante por el movimiento, mediante escorzos, asimetría, líneas onduladas, expresividad y dinamismo. Las escuelas más importantes fueron la escuela italiana, que fue de corriente naturalista. Caravaggio creó el tenebrismo, que era el contraste entre fondos oscuros y focos de luz. La francesa, que era una corriente más bien academicista. Destacó Poussin, que fue un pintor cortesano de la corte, y se desarrolló en esta época la pintura naturalista. La flamenca, que su máximo exponente fue Rubens, predominó el color y había una sensualidad en las obras. Y la holandesa, que fue la más importante, que estudiaremos en la última diapositiva. La temática era burguesa, ya que las iglesias no estaban decoradas, no se lo permitía la religión calvinista, y por ejemplo Rembrandt, Hals y Vermeer fueron también los más destacados de esta época. Sin lugar a dudas, este es el gran siglo de la pintura holandesa, que coincide con la época de expansión de Holanda por todo el mundo, fundando colonias y establecimientos comerciales. Las Provincias Unidas eran la nación más próspera de Europa, liderando el comercio, la ciencia y el arte de la época. Y la burguesía ostentaba el poder en este país, por eso las escenas son de vida cotidiana o de retratos de burgueses. Hay poca representación religiosa, puesto que las iglesias no podían estar decoradas. Recordemos que el calvinismo holandés la prohibía. Y la mayoría de los cuadros eran pequeños, salvo los retratos de grupo. La pintura mural apenas se cultivó, pues se prefería colocar lienzos enmarcados cuando se necesitaba decorar la pared de un edificio público. En definitiva, fue una época de gran proliferación de retratos y escenas de género, como paisajes y vida cotidiana, que eran productos más fáciles de vender. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.